Hola a todos, mi nombre es Christopher Santiago Ruñez Vargas y el día de hoy vengo a presentarles el ejercicio 4 de la tarea 2 de Física General. Este ejercicio se llama Construcción y análisis de gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Este ejercicio consistía en identificar a dos carros, uno llamado X y el otro Y, quienes inician su recorrido simultáneamente con un tiempo igual a cero, a lo largo de un eje Z, ambos vistos desde un mismo marco de referencia. Entonces, esta actividad consistía en varios sets de pasos. El primero, obviamente, nos dieron a escoger una base de datos dedicado en 5 letras para cada miembro de cada foro. Yo escogí la letra A, esta información. Entonces, revisar los datos, seleccionar una de las letras y asegurarse de únicamente usar los datos de la tabla, en este caso la mía, la A, para hacer al menos los primeros pasos. Entonces, iniciamos con la parte 1, descripción gráfica del movimiento, en la que consistía en realizar una gráfica en MATLAB. Entonces, en esta gráfica debe mostrarse las funciones de posición de cada carro, etiquetar los ejes, el horizontal como tiempo con el eje T y el vertical con la posición, incluir las unidades de metros y segundos y asegurarse de que las líneas se puedan diferenciar una de la otra para saber cuál es cuál. Gracias a la UNAD nos dan una licencia de MATLAB y entonces la primera función con los datos dados es esta. Tenemos que la primera línea, la posición X, el carro X, es esta que tiene una línea recta, que sería el movimiento rectilíneo uniforme, y que la otra tiene una curvatura, bueno, sería como una parábola, en la que inicia desde aquí y termina un poco más abajo. Esto muestra aceleración y por esos pasos tal vez desaceleración, pero ahí muestra una gran diferencia. Y entonces pasamos a los pasos que era, bueno, identificamos para unos pasos siguientes, que es que la primera, el X, posición X, es una función lineal y que gracias a los datos que nos dieron acá para la gráfica, bueno, esa es otra, ese es el segundo paso, la gráfica se realizó por medio de líneas de código que era de Figure. Bueno, habían varios que nos ofrecieron los maestros. Yo escogí el de la segunda webconferencia con el profe Holguín. Eh, Aquí tenemos algunas formas de identificar información. De por sí se usó la línea Polyfight, en la que podíamos sacar información, en la que se usaba Polyfight, paréntesis, X y T, que era como se identificaba el tiempo, y el eje, la línea X, con la barra 1, ya que era una función lineal. De eso resultó que nos daba la A, que nos daba 4.00, y el otro que nos daba menos 1.00. Entonces, simplificando y reemplazando, nos queda como su función de x igual a 4t menos 1. La otra, que era cuadrática, usó la misma línea de código, que era polyfight, paréntesis, t, pero esta vez usamos y usamos 2, ya que es una función cuadrática debido a que hay una parábola. Y entonces, reemplazando datos, nos da el primer elemento, que era menos 2, el segundo fue 20 y el último fue 0. Entonces, con esto en mente, teniendo esto en cuenta, podíamos completar la siguiente tabla, en la que teníamos que colocar la regresión, o sea, esta es en este caso la fórmula. Para el carro X sería 4t menos 1, donde la posición inicial sería el número despejado, que sería 1 positivo con el símbolo de metros,
la velocidad inicial, que sería el que está acompañado del tiempo, únicamente de tiempo normal, y sería 4 metros de 4, que queda como 4 metros sobre segundo. Y la aceleración, pero al ser hasta en una línea recta y significar que es movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración. El otro era el carro Y, quien cuenta con la regresión de menos 2t al cuadrado más 20t más 0. La posición inicial es 0, el que está despejado. Velocidad inicial, que es el que está acompañado de la t, 20 metros sobre segundo. Y la fórmula y la aceleración, que ya con la operación y reemplazando datos nos daba menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora la tercera parte, en la cual teníamos que encontrar el punto de encuentro de los carros. Para esta primera parte teníamos que igualar ambas operaciones, es decir, 4t menos 1 igual a menos 2t al cuadrado más 20t más 0. Aquí simplemente tenemos que pasar esta operación al otro lado. Y simplemente al pasarlo aquí, ya hacíamos operaciones de las que se podían, como ejemplo, más 20t menos 4t daba 16t, y más 0 y menos 1, más 0 y más 1, acá cambian de signo, y queda más 1. Y ahora, como hay un t al cuadrado, se tiene que hacer una pequeña derivación, y tenemos que usar la fórmula de menos b al cuadrado más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, a partir de esta derivación, logramos sacar los datos de a igual a menos 2, b igual a 16 y c igual a 1. Entonces, reemplazando datos, hacemos las distintas operaciones hasta que finalmente nos quedamos con menos 16 más o menos 16.24 sobre menos 4. Entonces acá se hacen las dos operaciones con más y con menos, en la cual con el más nos da 0, acá era un menos 0.06, y la segunda que nos da con el menos nos da 8.06. Acá nos quedamos con la positiva, ya que el tiempo no puede ser negativo. Ahora calcular la velocidad. Ok, esto era para allá el punto de encuentro, en donde estamos en encuentro de la línea. Bueno, no, de la primera línea pues no podemos obtener nada porque es la misma. Pero ahora pasamos con la otra, en la cual ya obtenemos tiempo. Bueno, hacer una pequeña derivación en la que se multiplican los exponentes de... se multiplican el exponente por el número de abajo. Entonces menos 2 por 2, 4, 20 por 1, 20, y 0 por 0, pues 0. Y ya con esto simplemente hay que reemplazar a tiempo, lo cual nos da 4 por 8.06 más 20. Eso nos da 32.24 más 20. Y al final nos da de que la velocidad se encuentra en 52.24 metros sobre segundos, que es en la velocidad a la que se encuentran los vehículos. Ahora, ya tenemos el de tiempo, pero ahora nos falta el del eje X, que es posicionamiento. Entonces simplemente usamos la fórmula del carro Y, X, diré, y nos da, reemplazando la T, 4 por 8.06 menos 1, 32.24 menos 1, igual a X en 31.24. Por cierto, si no lo llegué a mencionar, otra vez les recuerdo, el tiempo lo sacamos de acá, de ya todo el procedimiento de la fórmula cuadrática. Listo. Y ahora pasamos al paso 4, que es el uso del simulador. Acá la idea de esto es poder crear una tabla similar a la otra, pero con variaciones de datos. En este caso tenemos unas variaciones de
para usar en este simulador, el movimiento 1 para el carro X, el movimiento 2 para el carro Y. En el carro X nos pedían unos datos específicos en el que usamos el número de nuestra cédula, bueno, en el caso tarjeta, el cual el último número es 1. Usar una posición inicial de velocidad inicial, posicionamiento inicial, que como recordemos es para X era 1 más 0.1, y una velocidad inicial de la velocidad inicial que era, como recordemos, de 4 más 1 punto reemplazando 1. Esos datos se colocaron acá, 1.1, la suma de 4 más 1.1 igual a 5.1. Acá ya se hizo la simulación del pero ya llegaremos ahí, a ese momento. Ya pasamos ahorita a los datos del carro Y, en el cual con el posicionamiento inicial en 0, menos 0.1 nos da menos 0.1, y una velocidad inicial del posicionamiento 1 que es 20, menos 2.1, lo cual nos da 18.1, y una aceleración de A que recordemos nos dio menos 4 más 1.1, lo cual nos da un total de menos 3.1. Entonces nos pedían ingresar esos valores. Acá está menos 0.1, 18.1 y menos 3.1. Entonces nos pedían iniciar luego estas simulaciones. Bueno, ya están iniciadas. Es negativa. Y nos pedían ya finalmente exportar los datos. Teniendo acá los datos del carro X. Los datos diferentes. Claro, el tiempo va hasta 11.1. Pero vean que acá hay los datos que tiene acá a comparación del eje Y, que sí tienen datos totalmente diferentes. Y acá vamos a la última parte, en la cual nos pedía crear otra tabla en MATLAB para poder lograr ver esa diferenciación en lo que se da por la variación de datos. Usan la misma fórmula, pero ya verán lo que pasó. Entonces nos pedía tomar el tiempo, en ambos era igual, y el posicionamiento de ambos vehículos. En este caso eran los de esta tabla. Acá tenemos la línea de código en la que simplemente colocamos los datos de cada valor, Y, X. Miren, acá están los datos de Polify, de la otra tabla. Acá tenemos los datos ya de los 113 datos que nos daban. Los pasamos aquí y hay una gran diferencia, una diferencia bastante notoria. X, Y, el tiempo, acá la línea de código para crear esta tabla y también la otra. Lo único que varían son los datos. Figure, float, con el tiempo, X, el tiempo y Y. La posición en metros, el tiempo en segundos, cada el versus, los ejes, y bueno, acá esa para línea que permite identificar qué línea es cuál, el Polify. Y entonces aquí podemos ver que acá vamos a ver aquí de una mejor manera. Bueno, acá está ok, los datos, que va un poquito lento. Bueno, acá los datos. Y acá vemos la nueva tabla contra la vieja tabla. Y lo primero que se podrá notar es que esta tabla, al solo haber contado con 10 puntos, se ve como con bastantes puntas. En cambio, la otra, al tener 113 datos, podemos ver una gran línea circular. Bueno, claramente no es circular, ya que recordamos un círculo son varios ángulos. Pero también otra diferencia. Acá vemos que inicia desde cero. Desde cero. Ahí mantiene el eje Y. Pero si logramos ver acá en el eje X, en el carro X, vemos que está por debajo del cero. Y en la otra está por encima del cero.
Además de que los puntos de choque, los encuentros a ver que acá no nos dejaron ver bien. Ahora sí. Eh, Siempre hice una pequeña gran diferenciación en los encuentros. Por ejemplo, acá está un poquito más alejado del 8. Aquí está un poco más encima del 8, ya que recordemos en tiempo se encuentran en 8.06. Y además, otra que logré visualizar es que a duras penas aquí puede tocar el punto 50, que apenas logra superarlo. Y en cambio, este logra superarlo con un poco más de... Acá vemos un poco más de la superación que tiene. Esto fue un gran trabajo, bastante inspirador. Eh, bueno, este es el final. La verdad fue una gran experiencia poder dominar y recordar y también analizar la información sobre movimiento rectilíneo, las grandes diferenciaciones que pueden hacer un simple cambio en un solo dato. Es asombroso, fue bastante renovador y bueno, también gracias a la UNAT por habernos permitido experimentar con esas herramientas que sabemos nos ayudará mucho al futuro. Bueno, esta fue mi exposición. Nos vemos.